Bueno, buenas noches de nuevamente. Ahora sí son buenas noches. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos en la clase anterior. Habíamos dicho que la astrología es una herramienta que va más allá de ser una herramienta para hacer predicciones aisladas, que la herramienta para estudiar el alma ideal era la astrología, y de hecho eso era lo que hacían los antiguos, las civilizaciones antiguas. Y decíamos que si nos proponemos estudiar astrología, no lo podemos hacer sin mirar un poco el contexto en que se desarrolla el alma, que es el objeto de estudio. Entonces hablábamos de que el universo está regido por ciertas leyes y tomábamos como referencia los escritos herméticos de la antigüedad. Hablábamos del Kybalión y las 7 leyes del universo. Habíamos dicho que las 7 leyes del universo obedecen a un número 7 que rige este universo, que era parte de una proporción áurica que se repetía como un patrón fractal en toda la naturaleza. Habíamos dicho que eran 7 los colores del arco iris, 7 los días de la semana, 7 las notas musicales, y así podríamos seguir en todo lo que son las frecuencias vibratorias que rigen el planeta Tierra. De hecho, la Tierra vibra a 7 Hz, que es la frecuencia normal de las telecomunicaciones. Sin embargo, ahorita estamos subiendo de vibración. De hecho, tuvimos 2 tormentas solares, una el 19 de octubre y otra ayer, lo que está haciendo que el campo magnético de la Tierra se acelere muchísimo, la ionosfera, y por ende sube la frecuencia electromagnética del planeta Tierra. Eso tiene repercusión en todos los seres humanos. Bueno, entonces sí, el número 7 rige este universo y se está repitiendo mal y mi oído es muy fino para eso. Entonces, bueno, tenemos que son 7 leyes que gobiernan el universo y son leyes que son muy importantes a la hora de hacer interpretaciones astrológicas. Y sin esos fundamentos esotéricos, si nosotros estudiamos astrología, la astrología nos va a resultar como una técnica muy fría. Nos va a resultar prácticamente como una especie de programa matemático que nos va a dar como una información y nos puede decir, bueno, hoy hay un eclipse, las energías son así, son asadas, son buenas, son malas. Pero cuando hablábamos de un mapa natal, estábamos hablando de una carta que tenía un tesoro escondido y que había muchos caminos para llegar a ese tesoro, y que la mejor manera de interpretar con el lenguaje oculto, el lenguaje esotérico que tiene una carta astrológica, dónde estaba ese tesoro era a través de una buena interpretación astrológica, y eso solo se logra a través de una buena formación esotérica. Hablábamos de que el término de esoterismo viene de Pitágoras, que Pitágoras dividió a sus discípulos en exotéricos y esotéricos. Los exotéricos, los que estudian los fenómenos externos, y los esotéricos, los que estudian los fenómenos internos. Bueno, todo eso lo hablamos en la clase pasada y hablábamos de unos 7 cuerpos que tiene el alma para desarrollarse, que eran... ¿Quién me dice rápido? Ajá, el cuerpo... Tenemos 4 que son lunares, uno físico, el mental, emocional y etérico, y tenemos 3 más que completan los 7, que son cuerpos súbditos. Ajá. Y el alma, que son cuerpos superiores que se van formando ya en la evolución de cuando el hombre se empieza a interesar por cuestiones espirituales y empieza a dominar la materia. Entonces, bueno, en ese orden de ideas ya sabemos más o menos cuál es el contexto y cuáles son los elementos o los instrumentos que tiene el hombre para existir, para desenvolverse en este plano de tercera dimensión de un universo regido por el 7. Entonces, ¿cuáles son los elementos que utiliza la astrología para hacer interpretaciones? ¿De qué se vale? Lo primero que ustedes van a ver es el zodíaco. El zodíaco es el elemento principal, la base de estudio de la astrología. ¿Y qué es el zodíaco?
La etimología del zodíaco dice, y aparece en muchos libros de astrología, que la palabra zodíaco viene de su, que viene siendo animal, y díaco, que es rueda, es la rueda de animales. Sin embargo, no todos los símbolos del zodíaco tienen que ver con figuras de animales. Hay una definición que parece mucho más fidedigna, que es la de Heródoto, que es un historiador griego, que nos dice que zodíaco viene de zoidion, y zoidion viene de zoon, que es imagen, y idion, Dios, imágenes de Dios. Entonces nos encontramos con que los antiguos tenían una forma de transmitir mensajes, los mensajes de la sabiduría, a través de una escritura que se ha perdido. Esa escritura estaba basada en la ley del mentalismo. La ley del mentalismo, si se acuerdan lo que explicamos la clase pasada, estaba basada en que todo es mente y que todo nace de una idea, todo nace de un pensamiento. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en nuestra mente? Imágenes. Nosotros vemos imágenes. Y esas imágenes las reproducimos a través de figuras en nuestros primeros siglos de historia. En la prehistoria, lo primero que se dio como escritura eran los dibujos rupestres. Entonces, lo primero que se da como forma de comunicación escrita, que es lo que plasma la idea, es una pintura. Y tenemos que así casi todos los lenguajes, las escrituras antiguas, estaban escritas en simbologías pictóricas, que eran ideogramas. Vemos que así era la escritura sumeria, recordarán la egipcia. Todos pasamos a estudiar los egipcios y sabemos la escritura cuneiforme de los egipcios. Así también vemos las runas, lo que eran las culturas hiperbóreas, la celta, y vemos que la china, o sea, los símbolos chinos, todavía es un arte hacer esos símbolos. Es considerado aquellos que todavía escriben tal cual como era la escritura china en su antigüedad, son artistas. Y están basados, son escritos que empezaron a evolucionar las mismas letras hebreas, que nuestro alfabeto latino prácticamente proviene de allí, vienen de una evolución de lo que eran pictogramas o glifos, que en su origen eran imágenes. Cuando ustedes hacen una firma, cuando ustedes crean su firma, que su firma nace de una especie de inspiración, a ustedes se les ocurre hacer la firma de una manera. Y ese ocurrirse hacer la firma de una manera es algo que viene de ustedes, y eso es su propia energía. Y cuando ustedes hacen su firma y la plasman y otras personas se van familiarizando con su firma, prácticamente los pueden ver a ustedes en esa firma. Y así nos pasan con grandes mandatarios, con la firma de muchos mandatarios, que tú los ves y tú ves a la persona ahí. O lo ves también con gente de la fama, que tiene una forma de firmar. Entonces tú ves la peculiaridad de la firma, ves a la persona, lo que significa que a través de un gráfico que es propio, yo puedo tener o desarrollar una energía, un patrón energético. Bueno, tal cual, esos ideogramas de la antigüedad, que eran patrones energéticos que yo visualizaba, yo los plasmé en las estrellas. O sea, cuando digo yo, estoy hablando de los arcanos antiguos. Los arcanos antiguos decidieron darle figuras a las estrellas para darnos un mensaje energético que está contenido en esos espacios del cielo, pero que yo a través de un dibujo te voy a dar la representación de la energía que está allí. Y eso viene siendo, por ley de correspondencia, un patrón fractal que se repite en todo lo que está abajo. Como es arriba, es abajo. Si esas figuras se forman en el cielo,
esas mismas figuras por ley de correspondencia deben de tener una analogía en nuestras vidas, en el ser humano, o sea, del macrocosmos al microcosmos. Entonces vemos que se tomó en cuenta no todas las estrellas, se tomó solamente una franja, y la franja que se tomó es la que está justamente en la ruta del Sol. O sea, todos los planetas los vemos desde la Tierra con un movimiento, y ese movimiento, como está en el plano del Sol, los vemos girar alrededor de una franja, que es lo que llamamos la eclíptica, porque es una especie de circunferencia oval que va desde el ecuador, desde el centro de la Tierra, y se corta con la órbita del Sol. Esa es la eclíptica. Entonces esa franja se dividió en 12. ¿Por qué en 12? Aparentemente, según lo que dicen los antiguos, en las escuelas herméticas, uno era Pitágoras, el 12 tiene que ver con un número que está representado el hombre. El número del hombre es el 12. Y de alguna manera el hombre lo considera sagrado, y en homenaje a eso se lo dedica a Dios. Entonces vemos como en muchas religiones, en muchas corrientes espirituales, el 12 tiene un valor muy importante. Por ejemplo, la religión más cercana antes de la cristiana tienes la religión judía, y 12 eran por lo menos los leones sobre los cuales estaba el templo de Salomón. 12 eran los panes de la proposición, son unos panes que se crean, se cocinan durante la semana, y el día sábado, que es sagrado, se ponía una mesa y se ponían 12 panes que se comían 12 sacerdotes, que era el Sanedrín. O sea que el número 12, o los levitas, era importante en la conformación de los sacerdotes. 12 eran los discípulos de Jesús. Y el número 12 genera el número 13, que a todo el mundo le tiene miedo al número 13, porque el 13 es el inicio de un ciclo que termina. 12 son los días que se necesita para que el espermatozoide fecunde al óvulo y forme lo que se llama el cigoto, que se adhiere al útero. Ya al 12º, al 10º día, el cigoto va multiplicándose y formando un feto, pero ya es una célula completa. Antes de eso está separado. O sea que el número 12 es el primer ciclo de la vida humana. Sabemos que tenemos 12 meses, y que en esos 12 meses las estaciones van degradando y convirtiéndose en otra cosa a nivel energético. Son 12 periodos en el año. Entonces el 12 es el tiempo que rige al hombre. Y por eso el 12 fue escogido para dividir la eclíptica. La dividimos en 12 pedazos. Y cada pedazo tiene una ideografía. ¿Por qué? Porque al igual que lo que les estaba comentando de la firma, que representa una energía particular y que tú la ves y que te das cuenta solamente con verla lo que significa, igual esos símbolos de las constelaciones pasan a ser energías simbólicas que yo con tan solo verlas puedo tener información. Evidentemente, nosotros cuando hablamos del zodíaco tenemos que relacionarlo con un tiempo en que el Sol tarda en recorrer toda esa rueda zodiacal. Ese tiempo solar, ¿no?, es lo que nosotros llamamos año. Tenemos un año que parece que es completo, pero no es así. En realidad es mucho más tiempo que tarda el Sol en pasar por allí. Y de hecho, hay una diferencia en lo que llamamos los astrólogos el año sideral y el año tropical. El año sideral es un año que dura un poco más de 360 días,
y el año tropical sí lo ajustamos a ese tiempo. Y el año tropical tiene que ver con una convención que desde el siglo II antes de Cristo, un astrólogo llamado Hiparco de Nicea, él definió el punto cero del primer signo del zodíaco, y ese punto cero es lo que llamamos nosotros el punto vernal. Ese es el punto en que empieza el zodíaco, empieza el signo de Aries. Y bueno, eso se fijó así desde aquel entonces, y nosotros seguimos utilizando esa fijación del zodíaco, aunque lo que estamos diciendo que está en el cielo no está. O sea, ya por la predecesión, lo que llaman la predecesión de los equinoccios, la Tierra surge por la habitación de que ejercen todos los planetas sobre ella. La Tierra hace un bamboleo donde su eje, ¿verdad?, hace que vaya alterando su órbita. Por ende, ella va retrocediendo. Ella va retrocediendo aproximadamente 54 segundos por año, que vienen siendo 30 grados cada 2100 o algo de año. Y sabemos que cada casi 26.000 años cambiamos de era. ¿Se acuerdan que hay gente que dice, estamos en la era de Acuario, estamos en la era de Piscis y tal? Bueno, eso viene porque justamente va retrocediendo al punto de que va hacia el signo que está más atrás. Así que nuestro punto vernal realmente no está en Aries, si lo vemos desde el año sideral, que es el año astronómico, lo vamos a ver en Piscis. Pero como se toma la convención de Hiparco de mantener el punto vernal, porque dicho sea de paso, él estaba en una escuela esotérica y él estableció, fue el primero en clasificar todas las constelaciones, que habían cerca de 800 constelaciones, y él las clasificó. Fue uno de los astrónomos más versados de Grecia. Y después Ptolomeo, que es el que más oímos hablar, porque es el que hizo la tabla de casas y de sistemas astrológicos que tomaron después en el Renacimiento para levantar cartas astrales. Pero sin embargo el profesor o el maestro de Ptolomeo fue Hiparco. Entonces todavía tenemos el sistema de Hiparco, y eso crea mucha polémica, porque justamente consideran que la astrología es una farsa, porque las posiciones de los planetas no son tal cual lo que astronómicamente se ve en el cielo. Pero es que tampoco la astrología está partiendo de un patrón astronómico, no, está partiendo de un patrón ideográfico, y eso no lo sabe explicar muchos astrólogos. O sea, cuando ustedes le preguntan cuál es la diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral, no sabe realmente cuál es. Y justamente son los basamentos esotéricos. O sea, tampoco hay 12 constelaciones en la franja del camino del sol. Tampoco hay 12. Hay 14. No hace mucho había una polémica, no sé si la llegaron a leer, sobre el 13º signo Ofiuco. Y Ofiuco, o Ofiucos, o Esculapio, que era el dios a que está dedicada esa constelación, es una constelación que siempre ha estado allí, lo mismo que Cetus, que es la constelación de la ballena, pero no son consideradas, simplemente porque los magos de la antigüedad hablaban de que 12 es la división perfecta para leer esa franja en el espacio. Y Ofiuco es motivo de mucho estudio, y tal vez sí deberíamos de estudiarlo un poco, por lo que les decía el número 13. El número 13 es muy temido esotéricamente hablando, porque la gente lo relaciona con la mala suerte, porque lo que está hablando el número 13 es del inicio de un nuevo ciclo.
13 es el nuevo ciclo. Y si hay algo nuevo es porque algo muere, algo se acaba. Por eso era que Jesús era el número 13. Y él era el que iba a morir, pero la muerte de él iba a cambiar una transición, venía otro nivel de cosas. Entonces el número 13 está indicando que algo va a cambiar. Y los cambios siempre nos dan miedo. Los cambios siempre son difíciles. Y más cuando es un cambio número 13, pues es un cambio radical. Es una cosa que ya no era antes. Entonces, bueno, es una convención lo que tenemos en el zodíaco y está conformado por diferentes, no solamente figuras ideográficas, sino diferentes historias relacionadas con eso. Y justamente eso es lo que vamos a ver hoy con profundidad. Las historias, como yo les decía en la clase pasada, pasan a ser formas muy inteligentes, muy habilidosas de los sabios para poder transmitir una información que se va a quedar en el tiempo y que va a ser transmitida de generación en generación. De hecho, ustedes ven que los niños quieren aprender a través de los cuentos y quieren que les cuenten cuentos. ¿Por qué? Porque esa es su forma natural de aprender. Tú le cuentas algo a un niño y el niño queda con eso para la eternidad. Los primeros cuentos de la infancia. Entonces el cuento además se entiende de diferentes maneras, porque yo lo entiendo desde mi nivel de conciencia, pero a medida que yo voy subiendo en esa espiral vibracional, yo voy entendiendo cosas que antes no veía. Si no, agarren un libro que ustedes se leyeron cuando tenían 15 años y léanselo ahora. Ustedes van a ver cosas que no vieron en esa edad. ¿Por qué? Porque la mente solamente ve hasta donde conoce y es capaz de asimilar. Si vieron la película, los que vieron la película, hay una parte donde están unos indígenas, o sea, los aborígenes, y ellos no ven las carabelas, o sea, ellos no ven cuando vienen los barcos de Colón, porque nunca habían visto unos barcos. Entonces, el chamán, que es algo así como nosotros, que se encarga de identificar las energías, porque un verdadero brujo y un verdadero astrólogo siempre va a sentir al que tiene al lado y se va a dar cuenta cómo está la gente que tiene alrededor, porque su tarea como estudioso de las energías es sentir, ¿ok? Es sentir. Entonces el chamán veía y sentía que había un cambio en la naturaleza, las olas, que había un cambio en el mar, en la brisa. Entonces él empieza a concentrarse y ve los barcos. Y entonces después él es el que le habla a su tribu y le explica, ¿verdad? Porque él es el puente entre lo divino y la gente. O sea, siempre hay alguien que explica. Y ese que explica les traduce a los demás lo que tiene que ver con ese mundo de las energías. Bueno, igual pasa con todos nosotros. Nosotros a veces no vemos la realidad como lo ven los demás. Hay cosas que no vemos. Si ustedes están en un sitio y pasa algo y le preguntan a cada persona qué fue lo que viste, habrá como algo general, pero habrá alguien que vio una cosa que ni tú te imaginabas que estaba ahí, que pasó. Y eso es normal, porque son diferentes niveles de conciencia. Entonces las historias son contadas justamente para que la gente pueda evolucionar en el tiempo y pueda ver todos los pormenores de lo que significa eso. Por eso es que hablamos de los mitemas o de la mitología como la base de la astrología. Habrán algunos escépticos que dicen que la astrología es una locura, que está basada en puros cuentos locos de unos dioses antropomórficos además. Pero no, decir, cuando tú te pones a estudiar, los grandes estudiosos de los mitos, de la mitología, se han dado cuenta de que son arquetipos. La palabra arquetipo viene de Platón. Fue tomada por un psicólogo muy famoso, que es el padre de la psicología y de la astrología moderna, que es Carl Jung. Y Jung nos retomó el concepto de Platón, que Platón hablaba
de que el arquetipo es que en cada uno de nosotros vive un héroe. En cada uno de nosotros vive un héroe. Entonces nosotros vamos a desarrollar el patrón del héroe. Y esos héroes van a tener diferentes historias dependiendo del arquetipo que cada uno de nosotros representa. Y bueno, Jung lo que dijo fue que eso obedecía a unos patrones universales que están grabados en el subconsciente colectivo, y aparece el concepto del subconsciente colectivo. Y así nos damos cuenta de que estamos interconectados con una conciencia colectiva también. Entonces, bueno, esas historias que son los mitemas, hoy en día son muy valorados, de hecho también en la psicología, también en lo que son hasta el desarrollo de la publicidad, o sea, por saber cómo yo abordo a la gente. De hecho hay un arqueólogo que es Joseph Campbell, que hizo un estudio de todos los arquetipos de todas las religiones, y él llegó a la conclusión que los arquetipos se repiten en todas las corrientes espirituales. Entonces vemos cómo el arquetipo de Jesús es el mismo que tenía Osiris. Los rituales que se hacían, el sincretismo que hay es el mismo, hasta usaban una hostia para hacer los rituales. Y así vemos que en realidad lo único que hemos hecho es repetir lo que han hecho los antiguos. Hay un sincretismo en todos los arquetipos. Y a lo mejor, bueno, tenemos los arquetipos de los griegos, que son los que usamos y comprendemos como con más facilidad, porque a pesar de todo nuestra cultura es la raíz latina. Acordémonos que los griegos son los padres clásicos de las artes y de la filosofía moderna. Fue evolucionando en la época del Renacimiento, pero ellos son los padres de casi toda la civilización que tenemos ahora. Así que para nosotros es mucho más fácil aprendernos los arquetipos de la astrología griega, porque lo vemos hasta en las películas modernas. Todo el mundo sabe quién es Hércules, quién es Zeus, o sea, lo viste en historia, o sea, es algo que tienes ahí porque lo aprendiste, lo estudiaste y es parte de tu cultura. Pero es difícil meterse en los arquetipos hindúes o en los arquetipos chinos. O sea, la cultura china es más compleja. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma raíz latina ni tienen la misma historia. Entonces, estos arquetipos son los que vamos a tomar, los arquetipos griegos, porque son los más fáciles de entender para nosotros que estamos en Occidente. Y están basados en mitemas, que el mitema es justamente eso, la historia que se repite, y de ahí nace la mitología. La mitología griega fue tomada de un pueblo que es el pueblo aborigen de los griegos, que son los pelasgos, y varias prácticas, digamos, tradicionales, como son los himnos homéricos, los escritos orfeicos, que son los misterios de Orfeo, que era prácticamente una religión secreta, oculta, hermética, lo mismo que los misterios eleusinos, que son los misterios de Demeter, acerca de Hades, del mundo del inframundo. Entonces allí había mucho sigilo para dar información, porque solamente los iniciados manejaban la interpretación de esos arquetipos. Y hay un tipo de astrología que fue más esotérica, o sea, fue dada más al vulgo, pero los verdaderos sacerdotes, los verdaderos magos, son los que guardaron en sus anales información acerca de por qué esos arquetipos eran muy representativos. De repente nosotros hoy en día también podemos desarrollar una mitología, lo podríamos hacer. Nosotros tenemos mitemas. Uno de los mitemas es las telenovelas. ¿Cuántas veces no vemos la misma historia de la niña rica que la embaraza el niño rico, la niña pobre que la embaraza el niño rico, sale embarazada, después se venga, tiene dinero, no sé, le dan una herencia, se gana el quino, no sé cómo es la cosa, y después ese es el mismo mitema, cambiarán algunas cosas, pero es el mismo mitema. Y es el tema hay una obra que es muy representativa de eso, que es la de Alejandro Dumas, que es El Conde de Montecristo.
cómo nos gusta una persona que viene de abajo y que le han dado palo cochinero y el tipo viene y se transforma, se pone buenote, tiene real y se venga de todo el mundo. ¿Cómo nos gusta eso en nosotros? Todos aspiramos a eso, todos tenemos un héroe, lo que decía Platón. Todos queremos que el mundo nos rete, pero después nosotros vencerlo. Y eso nos causa mucha excitación ver, está comiendo lente, ver ese patrón en todos los seres humanos. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer en cuenta de que estos temas nos van a ayudar a entender desde diferentes perspectivas los signos astrológicos. Recordemos que hay una diferencia entre signos y constelaciones, ¿no? Que es más o menos lo que les estoy diciendo. Se llaman constelaciones o asterismos. Van a encontrar esos dos términos para hablar de las constelaciones del zodiaco. Y a la vez vamos a hablar de signos. Ya no hablamos de constelaciones, de asterismos, sino más bien hablamos de signos porque son simbologías. El signo es un símbolo. Por eso es que hablamos de signos, en vez de decir la constelación de Cáncer, la constelación de tal. Hablamos de signos, porque es algo que es un convenimiento filosófico, simbólico, ideográfico. Entonces yo voy a comenzar hoy, espero que nos dé tiempo de por lo menos verlas todas. De estudiar los arquetipos de los signos, para que ustedes se den cuenta a través de esas historias que representan y no van a tener necesidad de aprenderse ningún signo de memoria, porque nada más recordándose de la historia van a saber por qué ese signo tiene tales características. Yo les voy a repartir sus cartas a las personas que hasta ahora tengo. Hay personas nuevas, no le pude sacar la carta. Bueno, vamos a pasarla, ustedes la pasan. Y vamos a tomar en cuenta hoy, porque como este es un curso práctico, como yo les digo, ustedes van a aprender a interpretar su propia carta. Hoy vamos a hacer una interpretación de su carta. Y esa interpretación va a estar relacionada con un planeta. Como este es un curso que es esotérico, con unas bases muy sólidas a nivel esotérico, yo no voy a empezar como hacen todos los cursos, ni por el sol, que es el alma que no la vamos a alcanzar sino tal vez después de los 40 años, ni con el ascendente, que lo que marca solamente es el cuerpo físico y la personalidad de hoy en día. Ve pasando, le vas escogiendo la tuya. Yo voy a empezar con la luna. ¿Y tú sabes por qué voy a empezar con la luna? Ya te voy a explicar. Resulta que yo les voy a hablar de cada planeta y de sus arquetipos también, que están ligados también a historias mitológicas. Pero en la luna, ¿se acuerdan que les dije que hay unos cuerpos lunares? La luna marca el desenvolvimiento de nuestros cuerpos en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque ella es el astro que está más cerca de nosotros. Su fuerza gravitatoria y su campo electromagnético influyen mucho en la vida en el planeta. Tanto es así que nosotros para la agricultura, eso lo saben muy bien los agrónomos, lo saben también los que cuidan animales. Sabemos que hay animales que reaccionan con las fases de la luna. Uno son los lobos, sabemos que los lobos le aúllan a la luna. Y los seres humanos no nos escapamos de esa radiación lunar. Los seres humanos pasamos por también situaciones fuertes con los embates de la luna. Y cuando decimos que la luna vuelve a la gente lunática, que le decimos lunática, ¿qué pasó? Ya que está. Ah, porque no vinieron. Nos volvemos lunáticos porque la luna despierta en nosotros nuestro sentido de percepción. La percepción es lo primero que tenemos que tener en cuenta para desenvolvernos en la vida.
¿Se acuerdan que les hablé del cuerpo emocional? Que a través del cuerpo emocional nosotros nos conectamos con el resto del mundo, y es el cuerpo de la percepción. Es el cuerpo a través del cual yo te siento a ti. Yo siento. Entonces, yo sentirte, yo te interpreto. O sea, y hay una forma de entenderte es sintiéndote. Independientemente de que yo pueda tener una mente racional, analítica o intelectual, yo también entiendo a través de los sentimientos. Y eso, cuando estoy a un nivel evolutivo básico, yo lo hago a través de mis sentidos físicos. Pero cuando yo empiezo a crecer y mis sentidos van expandiéndose, entonces empezamos a hablar de lo paranormal, empezamos a hablar de nuestro sexto sentido. Entonces empezamos a sentir y a percibir cosas que no vemos con nuestros sentidos. Normalmente una de las cosas que podemos llegar a hacer a través de esa influencia lunar es percibir otras vidas. De repente yo conozco a alguien y esa persona me parece que yo la he visto en alguna otra parte y me hace como un clic y inmediatamente le agarro confianza o le agarro rechazo. Y eso se debe por una percepción de ese sexto sentido que se desarrolla, ¿verdad? Sobre todo las mujeres lo tenemos muy desarrollado, porque dicen que las mujeres somos guaymas. Somos guaymas porque tenemos sexto sentido. Entonces, para que te monten cacho es difícil, porque apenas te montan cacho, tú sabes que te montaron cacho. Es porque tienes ese sexto sentido. Te vas a ahogar, Karen. Entonces, esa percepción acerca de lo que está más allá, solamente se logra cuando yo empiezo a activar otros cuerpos. Porque el cuerpo que tiene toda la información de mis otras reencarnaciones es mi cuerpo causal, es mi cuerpo akáshico, donde están las memorias. Por eso se dice que la memoria akáshica, la memoria del pasado está en la luna. La percepción está en la luna, lo psíquico está en la luna. ¿Dónde veo yo? En un principio, si yo quiero saber algo sobre alguien, yo tengo que saber de su pasado psíquico, de cuáles son las cosas que forman parte de su mundo sensorial, cómo esa persona se ha acostumbrado a sentir. ¿Por qué? Porque esa persona no va a ver los barcos de color. Ella va a seguir viendo un poco de matecoco y la playa, que está en ese signo de donde viene. Normalmente la luna lo que está marcando es la última energía en la que yo me desenvolví. El signo lunar es la última energía en la que yo me desenvolví. Los nodos, que también dependen de la luna, porque son la intersección entre la órbita de la Tierra y la órbita lunar, están marcando la sumatoria de todas las vidas. Lo que está en el nodo sur es la sumatoria de todas las vidas, que es diferente, y eso también lo vamos a aprender después a cómo interpretar. Entonces vamos hoy a ver dónde cada quien tiene la luna, y vamos a ver a través del arquetipo que podemos más o menos